Cuando le dije que la pasión, por definición, no puede durar, ¿cómo iba yo a saber que ella se iba a echar a llorar? No seas absurdo, me regañó, esa explicación nadie te la pidió, así que guárdatela. Siempre ha estado ahí, la pintura, desde que soy consciente. Al principio, como todos los niños, como un juego, como una manera de evadirte de la realidad. Luego, poco a poco, y soy consciente de ello, se va metiendo en ti, como un ente, se va apoderando de ti. Soy hijo de agricultor, no tengo ninguna base, ninguna cultura donde podría seguir, empieza ahí. Y cuando se convierte y te das cuenta que poco a poco se va convirtiendo en el sentido de tu vida, en lo que realmente eres, malo o bueno, en lo que te da la pasión, te da la energía y te da esa fuerza que te hace seguir, que te hace sentirte vivo de una manera. Y ahora con mis años sigue siendo lo mismo. Si no tendría la pintura, no tendría la pasión, no tendría la energía para vivir, no me sirve otra cosa. Sin esto no sería yo. Sin la pintura no sería Luis Burgos. De sobra sabes que eres la primera. Es algo que no depende de ti, la pasión surge. Y muchas veces, la mayoría de las veces, inconscientemente es lo que buscas antes de entrar a trabajar, ese contacto con la pasión. Motiva por una de las maneras de coger la pasión es la motivación de la noche sin dormir, pensando en el trabajo del día anterior y que lo dejaste con pasión y volver a hilar esa misma pasión para volver a retomar la obra empezada. Como digo, no concibo la vida sin pasión y muchísimo menos, insisto, a la hora de tener la fuerza y el poderío de entrar a pintar. Siempre no está. Pero como decía Picasso, hay que estar ahí para que esté. La pasión para mí es lo que te da la inspiración, lo que te da la energía para que surja ese mundo interior tuyo y lo puedas transmitir a través de la pintura. ¿Es lo que te hace sufrir mucho o es lo que te pide? Te hace sufrir, como insisto, pero cuando gozas como el que más, ¿no? Escucha una cosa. Yo soy un pintor autodidacta, aunque he tenido un profesor que es al que le debo todo lo que sé sobre materia, sobre lo que es la pintura, sobre lo que es ser pintor. Y una de las cosas que tengo grabadas a sangre y fuego es el ser verdad. Al enfrentarte a una historia en blanco tienes que ser verdad para contar tu vida, tu interior, para que surja tu interior, para que fluya. Verdad. La historia te la tienes que contar a ti. Luego, si es válido para la demás gente, perfecto. Desde luego, la verdad es mi verdad, no es la verdad generalizada. Pero eso sí que lo tengo claro siempre que me enfrento a un cuadro, siempre que quiero empezar un cuadro, intento ser verdad. Porque cuando esa verdad no está, porque es inconsciente cuando no está, no fluye, los personajes salen prácticamente muertos, o sea, no tienen vida.
La verdad es lo que te hace, con todo lo que conlleva la soledad de estar contigo mismo en esa verdad, todos los miedos, todas las inseguridades, toda la historia, se plasman, creo así, en el cuadro, en la obra que estás pintando. Y yo que pinto personajes, es esa parte de mí, verdad, se lo traslado ahí, que es lo que creo, que es lo que creo y es lo que quiero hacer, ¿no? Darle esa vida, que sea parte de ti, ese trozo de tela, ese personaje que pintas con su mirada y tal, sea parte de ti. Por eso insisto, para llegar ahí tienes que ser verdad. No pasaba de los 20, el mayor de los 3 chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta. La intuición es muy importante en mi pintura. Es una conexión mágica en tu interior, es que dejar que fluya el color, que fluya la historia que quieres contar. Es olvidarte de que estás pintando. Que la mano vaya por libre, que la cabeza vaya por libre. Es más, los pensamientos están prácticamente en otra historia, nunca en la pintura o en el trabajo que estás haciendo. Pero eso es lo que tiene la intuición. Y para mí es algo con lo que naces, es algo que es imposible controlar. Ahí no sirve estudios, no sirve estar preparado, no eras. La intuición está o no está. Aparte de la pintura, esa intuición te lleva a otros estados en la vida. Me llevó a Nueva York, por ejemplo, después de vivir 4 años prácticamente en la soledad de un pueblo abandonado, a montarme un estudio durante 1 año y medio en Nueva York. Fue también el instinto quien me llevó, la intuición. La magia está ahí, forma parte del universo. Está siempre, aunque no seamos conscientes. Una de las cosas que te da la pintura es que te hace partícipe de esa conciencia. Es cuando te das cuenta, cuando juegas con la pasión, cuando está tu verdad ahí y esa inconsciencia fluye a través de ti y se va transmitiendo a tu obra. Estás ahí, eres consciente, lo notas, parece que la puedes tocar. Son breves momentos, son los momentos que no están siempre ahí, pero que te gustaría que estarían. Son momentos que no controlas. Lo malo de esto es cuando la magia no está ahí. Ahí está, como he dicho, es algo que no controlas, que surge a través de esa conexión de la verdad y de la pasión. Y cuando desaparece no se puede hacer nada y es donde entra toda la frustración, todos los miedos, todas las insatisfacciones, todo el sufrimiento. Al fin y al cabo, yo estoy convencido que crear es sufrir. Y creo que ahí está el sufrimiento. Cuando no controlas, porque puedes ser un buen dibujante, puedes tener la idea del cuadro muy clara. Pero ¿qué es ese cuadro sin magia? Solo a veces y retomas o intentas retomar esa magia cuando te abandona la obra que estás haciendo. La salida puede ser coger otro personaje, otra historia, donde a veces vuelve a fluir, pero es en el cambio de la obra. Por eso me gusta empezar varios cuadros a la vez.
Y cuando realmente terminas ese cuadro y ha participado en la magia, puede quedar algo como esto. No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarme otros nombres.